Muchos se preguntan cuál es el problema o la raíz del mal, del por qué muchas personas actúan con maldad, con injusticia y muchos pecados que hoy se ven en las personas. El tema que vamos a estar estudiando precisamente va a hablar de lo que realmente es el problema. El problema es el corazón. Ese es el título del tema que vamos a estar compartiendo en este momento. El problema es el corazón. Mateo capítulo 15, vamos a leer los versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Estos fariseos que estaban aquí preguntando a Jesús del por qué los discípulos de Jesús estaban quebrantando la tradición de los ancianos, creían ser muy devotos, creían ser ellos personas religiosas que cumplían con la ley de Dios, cuando en realidad, dice Jesús, ustedes están quebrantando mandamientos de Dios a causa o por causa de la tradición. Ellos estaban más preocupados por las tradiciones, eran personas legalistas que habían incluido mandamientos de hombres, tradiciones, ritos que no eran parte de la ley de Dios. Por eso Jesús les dice: ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios, porque uno de los mandamientos que ellos estaban quebrantando y Jesús se los recuerda es lo que dice el versículo 4. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios, porque sus tradiciones van en contra de la voluntad de Dios, no son parte de lo que Dios ha demandado. Y sobre todo, están ustedes quebrantando los mandamientos de Dios. El punto es que no estamos hablando aquí de que ellos están defendiendo algo de que tenga que ver con la higiene, sino son asuntos religiosos. Asuntos que creían ellos que el no lavarse las manos estaban violando la ley de Dios. Y dice Jesús: realmente quienes están violando la ley de Dios son ustedes, porque ustedes están quebrantando mandamientos, y este es uno de los mandamientos que ustedes están quebrantando por sus tradiciones, por sus leyes humanas que ustedes tienen. Porque honrar a los padres incluye asistirlos, cuidarlos, ayudarles financieramente. En cambio, ustedes dicen que no hay ningún problema si es que tal ayuda ya lo prometieron a Dios como una ofrenda. Mientras ustedes cumplan con Dios dando ofrendas, con eso ya no se peca, no se falla en cuanto a la honra a los padres. Y dice Jesús: están muy equivocados. Y aquí viene el punto que Jesús les dice a ellos: hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El corazón está lejos de Dios.
En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. No es maravilla que hoy en día haya grupos que muestren ser muy religiosos, muy devotos, muy extremistas en querer cumplir la ley al pie de la letra, pero al final de cuentas lo que están cumpliendo son enseñanzas o reglas o doctrinas humanas y solamente aparentan tener una vida piadosa, una vida que tiene devoción a Dios, cuando realmente quieren limpiarlo de afuera y no lo de adentro. Fue ahí en ese contexto cuando Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Porque ese era el punto que estaban reclamando o cuestionando los fariseos, el rito de lavarse las manos como parte de la religión. No estamos hablando de higiene. Así que Jesús dice, esto no afecta, esto no contamina espiritualmente hablando al hombre, porque el problema es espiritual. El problema es espiritual. Y como hemos visto en el título de este tema, el problema es el corazón. Porque dice Jesucristo en el versículo 17, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Realmente lo que está manchando la vida de una persona espiritualmente hablando es el pecado. Y tales pecados, dice el Señor Jesús, salen del corazón. Por lo tanto, la raíz del mal o el problema es el corazón. Estamos hablando de un problema espiritual y que por lo tanto el remedio de este problema espiritual también es espiritual. En primer lugar, vamos a ver qué es el corazón, porque quizás la mayoría tenga un concepto limitado pensando que el corazón es simplemente una bomba de sangre o que bombea la sangre. La Biblia dice, el corazón es el centro de las emociones. Salmos 105, verso 3. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. El corazón se alegra. Deuteronomio 28:67, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón. El corazón tiene miedo. Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. El corazón anhela, porque ahí está el centro de las emociones. El corazón también es el centro de la inteligencia. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos del corazón. El corazón piensa. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree, el corazón cree. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Con el corazón se entiende, cree, piensa porque es el centro de la inteligencia.
El corazón es el centro de la voluntad. Según de Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón. Se propone en el corazón. El corazón es quien propone. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecieron de corazón, porque el corazón es el centro de la voluntad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es tan poderosa que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque el corazón es el centro de la voluntad. Y en segundo lugar, y lo que más vamos a enfatizar en el propósito de este mensaje, es que hablando de este tema, que el problema es el corazón y el problema es espiritual, necesitas limpiar tu corazón. Porque como dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Para tener un buen fin, un buen rumbo, una buena dirección, se necesita que el corazón esté limpio, esté bien cuidado. Pero el fracaso total será por tener un corazón lleno de maldad y de perversidad. Lucas capítulo 6, verso 45. El bien que hacen los buenos viene de lo que hay en su corazón. El mal que hacen los malos viene de lo que hay en su corazón. Sus palabras denuncian lo que hay en su corazón, porque del corazón sale todos los malos pensamientos y pecados, como vimos allá en lo que Jesús mencionó. Por lo tanto, ¿por qué tantos malos pensamientos, malas palabras, malas acciones? Porque de eso está lleno el corazón. ¿Y cómo es que el corazón se llena tanto de perversidades? No es porque el ser humano haya nacido depravado desde el vientre de su madre. No es porque ya en su corazón trae la maldad, aunque hay doctrinas y tradiciones que promueven ese tipo de enseñanzas. La palabra de Dios nos dice en Génesis 8:21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Resulta que en el tiempo de Noé, la maldad de los hombres había aumentado en extremo que llegó hasta lo sumo, que Dios destruyó a todo ser, excepto aquellos que se salvaron por haber obedecido la palabra de Dios. Pero Dios trajo un diluvio y aquí en este punto Él está enfatizando que las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, no desde el nacimiento. Desde esta etapa es donde Dios demanda al hombre a buscar a su creador en los días de su juventud, porque es ahí donde el ser humano comienza a tener intenciones malas, perversas. ¿Y cómo es que el corazón se llena de tanta perversidad? Bueno, hay dos conductos: por medio de ver y por medio de oír. Todo lo que estamos viendo y oyendo está entrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso luego estamos que repitiendo esas mismas palabras o pensando esas palabras
y haciendo todo lo que estamos oyendo y viendo. Y tan triste es que lo que más está en tendencia en este mundo es la maldad. Usted va a las redes sociales y lo que va a ver es pura perversión, pura maldad, puras palabras deshonestas, y lo que más está en tendencia es el pecado. Así que no podemos escapar de oír y de ver injusticias, cosas perversas que llenan el corazón. Por eso vamos a estar cuidando el corazón día con día para limpiarlo, para no permitir que después estemos pensando perversidades, hablando perversidades y haciendo, porque todo comienza con pensar, luego hablarlo, luego hacerlo. Si quieres ver a Dios y estar en su presencia por la eternidad, cara a cara con Él, necesitas limpiar tu corazón. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. ¿Vale la pena limpiar el corazón? Por supuesto que sí. Para una verdadera transformación tiene que ser de adentro hacia afuera, empezando con la limpieza de nuestro corazón. No querramos ser como los fariseos que aparentaban ser muy religiosos, muy devotos, muy piadosos, cuando solo estaban queriendo limpiarlo de afuera, lo externo, pero por dentro estaban llenos de maldad y de perversidad, de orgullo. Por esa razón, si el problema es espiritual, el remedio también lo es. Necesitas la palabra de Cristo en tu corazón. Por un tiempo, algunos estaban tratando de introducir uno de los ritos de Moisés, que era la circuncisión. Pero el apóstol Pablo dijo en una ocasión que la verdadera circuncisión para una transformación adecuada y apropiada en Cristo Jesús es la circuncisión en el corazón. Por lo tanto, necesitas la palabra de Cristo en tu corazón, como dice el Salmo 119:11, en mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. ¿Dónde tenemos que guardar, esconder la palabra de Dios? En nuestro corazón. No sea como aquellos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Y para ello necesitamos únicamente y exclusivamente oír y ver la palabra de Dios, leerla. No hay otro remedio espiritual que la palabra de Dios. No existe en el mundo ningún jabón que pueda limpiar y lavar nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Por eso David decía en el Salmos 51, 10 al 11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Eso no quiere decir que no vamos a pecar. Lamentablemente, estamos en un mundo lleno de maldad, con muchas tentaciones que en ocasiones nos descuidamos y pecamos. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar, vivir en el pecado.
Pero ¿cómo podemos nosotros evitar el no cometer pecados y cada vez estar evitando la maldad, las injusticias? Es guardando en nuestro corazón la palabra de Dios. Esto significa que nos debemos llenar de la palabra de Dios para que la palabra de Dios, con todo su poder, pueda transformarnos realmente. Pueda hacer que ese corazón que estaba lleno de maldad pueda limpiarse, porque la palabra de Dios está llena de sabiduría, de amor, de paz, de paciencia, de gozo, de benignidad, de bondad, de fe, de esperanza, de misericordia, de perdón, de justicia. La palabra de Dios en el corazón podrá reflejar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, una vida realmente acorde a la voluntad de Dios. Y no tendrá que estar aparentando, fingiendo y viviendo una vida de hipocresía como los fariseos. Por eso nos conviene limpiar el corazón. ¿Y cómo puedo llenarme de la palabra de Dios? Recuerde los dos conductos que sirvieron para que se llenara de la maldad: oír y ver. Necesita seguir oyendo la palabra de Dios, y entre más oímos, más nos llenamos de la palabra de Dios. Entre más leemos, más nos llenamos de la palabra de Dios, pero no sea un oidor olvidadizo, sino guárdelo, póngalo en práctica para que de esta forma la palabra de Dios se quede en su vida. Y entre más palabra de Dios tenemos en el corazón cada vez más estará limpio. Por lo tanto, no olvide que el problema es el corazón. El problema es espiritual. Y por eso el remedio que hoy hemos ofrecido es espiritual. No olvide lo que es el corazón bíblicamente. Y no olvide la invitación especial de que necesitas limpiar tu corazón. Y el remedio espiritual que hoy hemos visto es la palabra de Dios. Exclusivamente la palabra de Dios es el remedio espiritual que nosotros tenemos para hacer que nuestro corazón realmente esté limpio. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos incluyendo la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. No vaya a confundirse que si está recibiendo tradiciones, ritos o doctrinas de hombres, no quiera pensar con eso que está limpiando su corazón. Al contrario, porque ese fue el problema de los fariseos en la conversación con Jesucristo. Por esa razón, asegúrese que lo que está oyendo sea realmente palabra de Dios. Si necesita más información, puede comunicarse con un servidor para poder explicarle con más detalle, poder ayudarle a que se acerque a Jesucristo, y con la ayuda de Dios podamos limpiar nuestro corazón y mantener un corazón limpio. Gracias por su fina atención. Que Dios siga bendiciendo su vida.